Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Después de la reunión, a Perturabo se le asignó su primera misión conjunta, la pacificación de Xtravagan. Esta sería una acción conjunta de cumplimiento imperial llevada a cabo por 4 legiones de marines espaciales contra los Xenos conocidos como los Vadon, en Xtravagan, el mundo natal de los Vadon. La razón de que 4 legiones fueran enviadas a un solo planeta era que los Vadon eran saqueadores, con tecnología avanzada y enormes ejércitos de tierra. También eran Xenos, y al ser Xenos, esta no era una campaña de conquista, sino de exterminio. El planeta debía ser purgado para ser ocupado por colonos humanos. Las legiones enviadas, fueron las de Fulgrim, Rogardorn, Perturago y Horus. La batalla duró un mes de muerte y exterminio, los Vadon lucharon con todo, pero al final, solo unos pocos huyeron del planeta. La Legión de la Muerte obtuvo una gran victoria al asaltar el último refugio de la especie. Ellos abrieron una brecha en las defensas y mantuvieron su posición mientras las otras legiones conquistaban la ciudad. Durante el festín de la victoria, Horus proclamó a Perturago el mayor maestro de la guerra de asedio de la Gran Cruzada. La batalla fue dura, y la Legión de la Muerte sufrió sus primeras 100 bajas. En batallas contra humanos, donde el enemigo podía rendirse, los recursos podían ahorrarse, pero en una batalla de supervivencia, las condiciones eran totalmente diferentes, y el enemigo lucharía hasta el último de ellos. Perturabo se alejó de la celebración, y alejó su legión de las demás legiones, reclamando una reunión con sus propios hijos genéticos, para discutir la táctica y la estrategia que usaron en la batalla. Aunque esta reunión estratégica se llevó a cabo del otro lado del planeta, en contraposición al lugar principal de la conquista. La Legión de Hierro preparaba todos sus informes y sus comandantes del ejército imperial también se preparaban a asistir, pero cuando se alejaron del resto, Perturabo cambió sus órdenes. Y Barabas de Antioch se preparaba a recibir otra severa reprimenda, ya que su padre genético les había pedido informes de la batalla, y una reunión estratégica. La batalla contra los Xenos fue difícil, y ninguno de ellos se rindió, lo que provocó 100 bajas en las filas de la Legión, la mayoría de ellas por fuego de artillería o explosiones. No hubo posibilidad de asistencia médica. Antioch no vio ningún error de cálculo, era imposible prevenir esas muertes sin ver el futuro, pero su padre genético podría tener otra idea, y desde su primera reunión, había dejado claro que no quería otro informe de muertes inútiles o les despellejaría vivos, por hacerle ver como carne de cañón. Barabas de Antioch estaba de acuerdo en que todos ellos habían fallado en su propósito original, y solo vieron la verdad al conocer a su padre genético, pero esta vez, no lograba ver ningún error, y por más que revisó sus informes, la actuación de los hombres bajo su cargo fue impecable. A pesar de tener la mayor carga en la guerra, ellos sufrieron las menores bajas. Incluso sus comandantes humanos, que también fueron llamados, estaban preocupados, a pesar de haber actuado con prudencia. La orden de no morir no era solo para los marines espaciales, sino también para el ejército imperial que les servía y formaba parte de la legión. Los capitanes de naves, que solo perdieron equipo en el desembarco y no sufrieron bajas, suspiraron de alivio, al ver a los comandantes de tierra apresurándose a revisar sus informes, para defenderse de forma apropiada de cualquier acusación de negligencia o ineficiencia. Pero cuando todos corrían de un lado a otro, preguntándose qué error habían cometido, las órdenes fueron cambiadas, los equipos de ingenieros de guerra llamados, equipos de perforación y construcción descargados y placas conmemorativas creadas, con todos los nombres de los muertos. Barabas de Antioch tuvo el terrible presentimiento de que su padre genético se preparaba a maldecir a los muertos, pero ahora, él y la mayoría de la legión, así como los comandantes del ejército, estaban frente a un monumento en forma de obelisco, y su padre genético, al que no parecía importarle nada, rendía honor a los muertos, y entregaba los correspondientes honores póstumos y reconocimientos a las familias de los caídos, que luego serían entregados por los comandantes. Barabas de Antioch era uno de estos comandantes, pero él hizo todo el procedimiento de forma mecánica, y ahora estaba de pie, como todos ante el monumento conmemorativo. Después de que todo el acto de duelo y honores fue realizado en absoluto silencio, pues nadie tenía nada que decir de lo aturdido que estaban, su padre genético dio la orden de apagar los cervocráneos, y cualquier artefacto de grabación. Cuando la orden fue cumplida, Barabas de Antioch se tensó, cuando su padre genético sacó una daga, y la armadura de su mano se retiró abriéndose y dejando su mano descubierta.
Su padre genético incrustó la daga en su mano, derramando unas gotas de sangre sobre el fuego de una llama ceremonial. Luego de hacer esto, el primarca se dio media vuelta para mirar a todos los presentes. Este ritual, y lo que les voy a decir, no es para las mentes débiles, aquellos que no puedan aceptar esta verdad, serán ejecutados en este lugar, y nos libraremos de una vez de tal molestia, sentenció su padre genético, y Dantioch parpadeó sin entender nada, pero su padre señaló al cielo, que en ese momento estaba nublado. Todos vieron el cielo, pero hubo diferentes reacciones al hacerlo. Los comandantes humanos, no entendieron nada. Pero las decenas de miles de hermanos de la Legión de la Muerte, se tensaron, incluyendo a Dantioch. Él, al igual que el resto de sus hermanos, entendió lo que su padre genético estaba señalando. Dantioch tragó saliva. Desde que sus ojos fueron mejorados para tener la misma visión de su padre genético, Dantioch había sentido que estaba siendo observado. Él no entendía de dónde venía esa sensación, hasta que miró al cielo, y obtuvo su respuesta. Dantioch creyó que algo había salido mal, pero cuando se disponía a informar a su padre genético que hubo un error en su operación, escuchó los susurros que se extendían entre sus hombres, y así todos se dieron de cuenta de que ninguno de ellos alucinaba, y lo que veían era real, pero sabiendo de dónde venía su don, y que era imposible que su padre genético no supiera de esta presencia perturbadora, ninguno de ellos se atrevió a señalar lo evidente, y con miedo de que les llamaran cobardes, todos ellos habían actuado con estoicismo. Si su padre genético no mencionaba el asunto, ellos no serían los primeros en hacerlo. Ahora, después de 7 años de conocer a su padre genético, este al fin hacía referencia a ello, y al parecer, les iba a explicar de qué se trataba, pero esa verdad, podía ser algo peligroso. Los comandantes del ejército, que por un momento no parecieron entender, al mirar a toda la Legión de la Muerte tensarse, comprendieron que algo serio pasaba. Lo que ven es la vorágine, la disformidad, el gran océano, otra dimensión, un mundo onírico, el reino de la mente, el cielo, el infierno, el otro mundo, el reino de las almas y como quieran llamarlo, no importa, sentenció su padre genético, y Barabas de Antioch se quedó aturdido, ante lo que significaban esas palabras. Así es, la muerte no es el final, allí es a donde irán sus almas al morir. Pero no hay paz. No hay descanso, no hay paraísos. Solo un infierno lleno de sufrimiento, dolor, horror, terror, muerte, tortura y la más absoluta y total depravación y perdición. Eso es lo que encontrarán después de su muerte. Esa es la razón de nuestra guerra. La conquista de las estrellas, el derecho de la humanidad a gobernar la galaxia, la gloria, el honor, la libertad, la justicia, todos son mentiras para los débiles mentales. Luchamos esta guerra para salvar nuestras propias almas, porque nadie lo hará por nosotros. Por esto, sus muertes en la batalla, no significan nada. No hay paz alguna esperándoles, solo una lucha encarnizada por sus propias almas, antes criaturas de horror y poder, que les demandarán que se arrodillen ante ellas y les adoren como a dioses. Por eso, hoy, ante ustedes, yo Terturabo de Olimpia, con mi sangre, y ante las almas de los caídos, juro que el día en que llegue mi hora de ir a la disformidad, a cualquiera de ustedes, que vea de rodillas, ante estas criaturas, yo mismo les ayudaré a comprender el significado más profundo de la frase, hay destinos peores que la muerte. Pues ponerse de rodillas, significa traicionar, no solo a ustedes mismos, a mí, o al emperador de la humanidad, ponerse de rodillas, significa traicionar y vender a toda la humanidad, su propia sangre y su propio futuro. No deben rendirse. Bajo ningún concepto. Bajo ninguna circunstancia. Su rendición es una vergüenza para la misma humanidad, una traición al propósito con que fueron creados, y una condena para toda la eternidad, para la humanidad y toda la galaxia, concluyó su padre genético, y se hizo a un lado. Las intenciones de su padre genético eran evidentes, cada uno de ellos debía subir y hacer el mismo juramento, aquellos que se negaran a hacerlo, no iban a salir de allí vivos. No y no puede ser y la verdad imperial y mentiras para los débiles, dijo su padre a uno de los conmocionados comandantes, frunciéndole el ceño de forma peligrosa. ¿Entonces el emperador sí es Dios? Preguntó otro. ¿Dios? ¿Qué Dios sería tan patético como para necesitar la ayuda de hombres para hacer algo como esto? Si él fuera un Dios, yo jamás le seguiría, sentenció su padre, y los comandantes parpadearon. No, y pero todos los que han muerto, ellos y nosotros. Exclamó el comandante al final con los ojos muy abiertos. Dantioch también entendía esto.
Ellos eran y nosotros y ellos, somos sacrificios para el futuro de la humanidad. Y esta guerra, ni siquiera ha comenzado, las criaturas disformes aún están moviendo sus piezas, esperando para actuar, y cuando vean su oportunidad, entonces, la verdadera matanza comenzará, y puede que ninguno de los que estamos aquí, vivamos para ver el final de esta guerra, y todos estaremos luchando por nuestras almas en el infierno más temprano que tarde. Y no, y es falso. Y las palabras del comandante fueron interrumpidas por un disparo de uno de los cañones Volter de su padre genético, y la mitad superior de su cuerpo desapareció. ¿Qué hace?, exclamó otro comandante tratando de sacar su arma, pero otro disparo puso fin a su intento. Otros comandantes del ejército sufrieron el mismo destino, cuando de forma desesperada, intentaron correr. Había decenas de comandantes y su padre genético vio a cada uno de ellos, pero ninguno había hecho gesto de rebelarse contra las órdenes, aunque algunos lucían conmocionados. ¿Hay alguna otra opción?, preguntó uno de los comandantes, cerrando los ojos por si le disparaban por su pregunta. Sí, respondió su padre genético. Sellar la disformidad, hasta el punto que solo puedan pasar las almas. Eso mataría a todos los psíquicos de la galaxia, y cortaría la fuente de suministros de las entidades disformes. Así no habría guerra, y nosotros no seríamos sacrificados, aunque tanto yo como mis hijos genéticos, quizás muramos igual, ya que el poder psíquico, aunque no está presente de forma activa en nosotros, sí lo está de forma pasiva, así como en la mayor parte de la humanidad, por eso las entidades disformes están tan interesadas en nosotros. Fuera de esto, toda tecnología disforme quedará inutilizada, incluyendo el viaje disforme. Los que sobrevivan deberán buscar métodos alternativos para sobrevivir, explicó su padre genético, dejando a todos los comandantes y sus hijos genéticos aún más conmocionados. Esa opción era aún más terrible que la actual, porque en la actualidad, los guerreros avanzaban, y fuera como fuera, todo soldado era consciente que su vida podía perderse, pero con esta opción tan radical, no solo la mayoría de la humanidad sería sacrificada, sino que sería al azar, y cabía la posibilidad de que todos murieran, pues todos podían ser psíquicos latentes sin saberlo. Eso es aún peor, se quejó un comandante. Es una victoria segura, replicó su padre genético. No depende de la voluntad de nadie, así que no enfrentaremos traidores, ni ejércitos enemigos, agregó. A Barabás de Antioch no le sorprendía esta opinión de su padre genético, pero el resto de la humanidad no podría aceptarla. Él no podría aceptarla, así que avanzó de entre las filas de sus hermanos, y sin ninguna duda, pasó enfrente de su padre genético para detenerse enfrente de la antorcha, cortar la piel de su rostro y verter su sangre. Hermanos, resistan con honor y fuerza. Cuando el momento llegue, y mi guerra en esta realidad termine, me uniré a ustedes, y lucharé a su lado. Un día ganaremos ambas guerras, por nuestro propio honor, por nuestra propia gloria, y por nuestra propia humanidad. Barabás de Antioch apretó los puños. Entonces cobraremos una terrible venganza. Yo, Barabás de Antioch, lo juro, dijo de Antioch. Él no había seguido el juramento de su padre genético, porque si iba a jurar su propia alma, entonces lo haría bajo sus propias condiciones. Antioch bajó sin mirar a su padre genético y volvió a su lugar, mientras los comandantes y otros de sus hermanos se apresuraban a hacer sus propios juramentos. Y Barabás de Antioch llamó a su padre genético, mientras todos se apresuraban a hacer sus juramentos, lo que hizo que se hiciera el silencio, pues por primera vez, su padre genético había llamado a uno de ellos por su nombre. Ven a mi lado, a partir de hoy, serás mi primer consejero personal, y segundo al mando, ordenó su padre genético. Barabás de Antioch, que había mirado a su padre genético igual de confuso que los demás, por un segundo no entendió nada, pero un segundo después, la comprensión llegó a su mente, y se puso firme para saludar, y apresurarse al lado de su padre genético, mientras sus hermanos le miraban con incredulidad. Y después de reclutar a su primer consejero, alguien que no seguiría a un hombre, sino a la misma humanidad, Perturago volvió a su nave, para trabajar en su investigación tecnológica. Actualmente, él estudiaba la tecnología de desintegración de la edad oscura de la tecnología. Esta tecnología podía ser bloqueada por escudos de energía, psíquicos disformes y de otros tipos, pero contra cualquier material, eran muy eficientes por lo usado en las batallas apropiadas, podía tener un gran impacto. Por eso, Perturago trataba de adaptarlo a sus propias armas y Perturago miró a su alrededor. Luego miró sus manos, donde había sostenido sus herramientas de laboratorio y controles de sensores. Él había pasado de estar en su laboratorio personal, a un desierto sin fin, y un sol abrasador.
Los sensores de su armadura se volvieron locos y no captaban nada, solo señales de energía por todos lados. Perturabo reconocía estas señales, él había sido llevado a la disformidad, un lugar donde él no podía entender nada. La arena bajo sus pies, el aire que respiraba, la temperatura. Todo era real, pero ese real era algo indefinible, abstracto y sin piedad. Más una ilusión que una realidad, y aún así real. Pequeño mortal, ¿te atreves a desafiar a tus dioses? Preguntó una voz colérica, mientras el cielo se ensombrecía y el sol era cubierto de nubes rojas. Perturabo hizo una mueca, al parecer no fue el emperador de la humanidad el primero en enterarse de sus acciones. Perturabo vio a todos lados, pero no vio salida alguna, por lo que se sentó sobre sus rodillas y cerró los ojos. Él no tenía el poder para salir de allí aún, pero mientras más fuera expuesto a esta realidad, en algún momento la comprendería. Ese momento no estaba cerca, quizás le tomase miles de millones de años, pero como no había más opciones, entonces no había nada que hacer. ¿Te atreves a ignorarnos? Reprendió una voz furiosa, y un rayo cayó sobre Perturabo, haciendo que los escudos de su armadura se activaran. Él trató de convocar a sus autómatas, pero no podía sentirles. Perturabo siguió meditando, tratando de encontrarle algún sentido a sus alrededores, mientras las criaturas disformes le reprendían y amenazaban, pero no le mataban, aunque podían hacerle sentir dolor. Considerando su poder en la disformidad, deshacerse de él debía ser fácil, pero sus egos no debían dejarles actuar. Esas criaturas eran bastante arrogantes, incluso llamándose dioses a sí mismo, pero eso era un cuento. Perturabo no podía comprender la disformidad, pero sí sabía lo que era, una proyección de la mente, una dimensión de energía, y las criaturas disformes parte de esa dimensión, que debían su existencia a la fe que los humanos y otras especies tenían en ellas, sus emociones o emanaciones psíquicas. Los llamados dioses del caos, nacían con el fin de representar esta fe, lo que significaba que tenían un propósito, cultivar y guiar a sus adoradores, pero estas entidades se volvieron corruptas, al ver que no tenían nadie que las limitara, o se preocupara de crear leyes para regirlas, estaban a sus anchas y hacían lo que querían, nombrándose a sí mismos dioses, y exigiendo almas y adoración, ignorando por completo su propósito. El ignorar su propósito, y tomar todo sin dar más que basura y problemas a cambio, convertía a todos los habitantes de la disformidad en simples parásitos, y Perturabo sentiría asco de sí mismo al siquiera dirigirle la palabra a semejantes bichos y Perturabo gritó de dolor, cuando su cuerpo fue destruido por rayos de energía disforme, y su alma comenzó a ser torturada. Él no podía hacer nada más que gritar, por lo que eso fue lo único que hizo, mientras los parásitos disformes le reprendían, y amenazaban con una eternidad de dolor, si no se disculpaba y les reverenciaba, pero Perturabo simplemente pensó en si el alma era realmente algo inmortal, y mientras gritaba, sentía curiosidad por ver sus propios límites, antes de que su propia alma desapareciera, si era que algo así era posible. Y después de lo que parecieron siglos de tortura, su alma seguía sin desaparecer, lo que le hizo preguntar a Perturabo si su alma era inmortal. Él se sentía cansado, sediento, hambriento, pero fuera de esos sentimientos, realmente no notaba nada más allá, quizás su alma siempre estuvo vacía y las criaturas disformes susurraron algunas verdades a oídos de Perturabo, que levantó una ceja, de alguna forma, él podía comprender la verdad en esas palabras. Así que así fue como el emperador obtuvo sus poderes, pensó Perturabo, luego se encogió de hombros, pero las verdades no terminaron allí, porque algunas cosas que él ya pensaba se confirmaron. Entonces eso pasará con Angrón, como supuse, esta vez los clavos del carnicero no serían ignorados, porque yo estoy aquí. Perturabo también se enteró de algunas verdades inquietantes y los dioses del caos también le ofrecieron como regalo, un pequeño hilo de sus conocimientos sobre la disformidad, los dones de los primarcas, entre otros. El tiempo también llevó a Perturabo a pensar sobre muchas cosas, y por medio de simulaciones en su propia mente, alcanzar muchas respuestas que le interesaban. Y después de quizás miles o cientos de miles de años, Perturabo entendía muchas cosas, sabía muchas cosas, pero seguía ignorando a las criaturas disformes, por lo que éstas se enfadaban y le torturaban por decenas o cientos de años. Y Perturabo miró a su alrededor, él volvía a estar en su antiguo laboratorio, su cuerpo y alma restauradas, pero él ya no era el mismo. Perturabo fue al fondo de su laboratorio, a una bóveda secreta, que solo se abría para él, y al entrar, se sentó en un artefacto diseñado por él mismo.
Y 2 horas después, Perturabo se levantó, parpadeando, porque él había estado investigando la tecnología de desintegración, y ahora de repente estaba en su sala de borrado de memoria. Perturabo vio los registros, y en efecto él fue quien activó la máquina, pero no pudo ver por qué, porque todos los archivos de memoria fueron borrados, y fuera lo que fuera que había borrado de su cerebro, hasta restaurarlo en un punto anterior, ya había desaparecido de la existencia. Perturabo se encogió de hombros, y volvió a su investigación. Fuera lo que fuera, como lo había borrado, entonces no valía la pena, y él tenía mucho trabajo pendiente. Habían muchos misterios en este mundo que llamaban su atención, como la disformidad, de la cual apenas sabía nada, incluso, tenía pensado averiguar cómo fue que un humano como el emperador de la humanidad obtuvo su poder, y por qué parecía incorruptible por las fuerzas del caos. Y el emperador de la humanidad, que acababa de devolver a Perturabo a la realidad, después de arrancarlo de las garras de los dioses del caos, solo pudo parpadear. Cuando él se preparaba a hablar con Perturabo sobre lo sucedido y ver su mente fue afectada por su secuestro en la disformidad, pero antes de que llegara con Perturabo este había hecho un reinicio completo de su cerebro, y purgado todo recuerdo de él en la disformidad, y por la forma en la que actuó, yendo directo al artefacto de borrado de memoria. El emperador de la humanidad, entendió que esta no era la primera vez que sucedía algo igual. El emperador de la humanidad, había pensado que los dioses del caos no se habían acercado a Perturabo, porque éste era demasiado racional para su gusto, pero ahora comprendía que sí lo habían hecho, pero Perturabo había borrado su propia mente de tal suceso, condenando a la no existencia a los eventos ocurridos. El emperador de la humanidad, miró hacia la disformidad, donde los dioses del caos le maldecían en primer lugar a él, y luego a Perturabo, que se atrevía a ignorarlos. El emperador de la humanidad, volvió a mirar a Perturabo, frunciendo el ceño. Los dioses del caos actuaron por un motivo, y ahora que él estaba allí, podía verlo. Perturabo ignoró sus órdenes, y les dijo a sus hijos genéticos la verdad sobre la Gran Cruzada. El emperador de la humanidad podía sentir el caos reinante en su legión, y el futuro se había distorsionado tanto en su camino, que él simplemente era incapaz de dilucidar nada, ya fuera para bien o para mal, lo que explicaba por qué los dioses del caos estaban tan molestos. Ellos movían piezas en un tablero, y por muy ilógico que pareciera, este caos que volvía el futuro algo imposible de dilucidar, les impedía ver las piezas en el tablero. Al emperador de la humanidad, tampoco le gustaba este camino. Perturabo estaba creando problemas para ambos bandos y era imposible saber a cuál de ellos le resultarían útiles sus acciones, pues hasta ahora, ellos jugaban un juego de números y masas, pero Perturabo acababa de convertir a su lado del tablero que solo debía tener una pieza central, en millones de piezas, y esas millones de piezas estaban creando otros millones de caminos y posibilidades. Era un desastre incalculable, que no estaba en los planes de nadie. El emperador de la humanidad, sentía un dolor de cabeza llegar, y realmente quería rebelarse, y darle 2 bofetadas a Perturabo por desobedecer sus órdenes, pero al final respiró hondo, y como las fuerzas del caos tampoco estaban contentas con este desastre, él decidió fingir no ver nada. Y un mes después, las legiones se habían enterado del acto de homenaje de Perturabo a los caídos. Los demás primarcas que sabían del caos, no desobedecieron al emperador de la humanidad, pero copiaron el acto de Perturabo, como una forma de rendir honor a los caídos en la Gran Cruzada, pero con la legión de Perturabo sirviendo como un faro. Esta acción tuvo consecuencias en la disformidad, que hicieron enojar más a los dioses del caos. Aunque el efecto era una pequeña gota, cayendo en un océano el que alguien fuera en su contra, les molestaba, y el emperador de la humanidad tuvo que volver a rescatar a Perturabo de las manos de los dioses del caos, y este al escapar, de nuevo volvió a borrar su memoria, lo que indignó a los dioses del caos, que trataron de secuestrarlo de nuevo, pero él estaba allí. El emperador de la humanidad solo podía masajear su frente, y preguntarse si Perturabo estaba haciendo esto adrede, o cuando planeó algo así, pues no había registros de ello. Él había borrado todo, y solo sabía que cada encuentro de este tipo debía ser borrado de su mente.